Pues bienvenidos a Repensar la Historia. En esta ocasión inauguramos uno de nuestras mesas sobre las independencias, teniendo en cuenta que acá en México pues estamos conmemorando 200 años de la consumación de la independencia, y pues esto pues lo aprovechamos también pues para comentar con nuestros amigos de otros países sobre pues reflexionar sobre este evento de la independencia en Latinoamérica sobre todo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ustedes por asistir, y pues les presento a nuestros grandes invitados que tenemos el día de hoy. Voy a comenzar con Alexander. Alexander es miembro del podcast The Chronist, y bueno, ustedes ya lo habrán escuchado en algún otro episodio acá con nosotros en Repensando la Conquista. The Chronist se dedica a, pues obviamente, a divulgar la historia, un análisis político y sociocultural, y de vez en cuando pues se sientan a hablar de cualquier cosa. También funciona como podcast su canal de Instagram. Entonces, bienvenido, Alex, y gracias por asistir. No, gracias a ustedes por la invitación. Un fortísimo saludo tanto aquí a compañeros que están invitados como a ti y a todos aquellos que están escuchando el episodio. Bien, muchas gracias, Alex. Y también nos está acompañando, cabe mencionar, por si eres nuevo en el programa, pues Alexander es de Honduras, entonces ahí nos va a estar apoyando con esos temas. Y también pues voy a bajar hacia las mediaciones de Sudamérica, y empezamos con Historia de Colombia, un espacio de divulgación y análisis crítico de lo que pasa y pasó. Y también cuenta con un canal en YouTube que creo que apenas va ahí avanzando poquito a poquito, pero en la cuenta de Instagram pues van a encontrar mayor contenido sobre la divulgación que ellos hacen desde Colombia. Bienvenido. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta experiencia. Y sí, como tú lo dices, el canal de YouTube es secundario, pero la cuenta principal es de Instagram, donde tratamos de divulgar la historia de Colombia y también de Latinoamérica y del mundo, lo que nos parece importante. Y pues muchas gracias por la invitación, y hablaremos un poco de las independencias aquí. Bien, excelente. Pues gracias por aceptar la invitación. Y ahora sí, vamos con Rincón de la Historia, la cuenta que es de Marcelo, y él nos está acompañando desde Chile, a nuestros amigos chilenos. También, pues él también tiene un espacio de divulgación histórica, principalmente de los temas medieval y moderno, y pues también, ahí ahorita nos va a comentar Marcelo, sí, pues su canal de YouTube, qué tanto avance tiene, está apenas empezando. Y bienvenido, ahora sí, Marcelo. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Gracias por invitarme a este espacio tan bonito. Yo, como bien lo decías, me llamo Marcelo, soy de Chile. Tengo la cuenta principal, que es el Rincón de la Historia, que es una cuenta bastante nueva, y en donde hablo principalmente de historia medieval y moderna. Me centro en los temas de Europa, pero me llama mucho la atención el tema americano, así que pronto también van a haber algunos temas de ahí, pero también tengo un canal de YouTube que se llama Singing Rainbow, en donde también subo contenido de historia, y es ahí donde tengo un poquito más de trayectoria que en la cuenta de Instagram. Perfecto. Pues muchas gracias a los tres, y si quieren pues vamos a empezar así en el orden en que los presenté, como para ir viendo de América Central hacia el Cono Sur, para tener como esta lectura. A manera de introducción, para aquellos repensadores o seguidores de sus canales, que, pues bueno, ¿por qué es necesario hablar de este tema? Me parece importante que América Latina buscó su independencia de España en una bandada de acontecimientos en donde, pues, obviamente desde la invasión napoleónica, pues muchos de los países de Latinoamérica, porque van a ser países de Latinoamérica, las colonias, o los virreinatos, pues tuvieron ahí empezar a idear la manera de independizarse.
quizá en algunos países casi de inmediato, quizás otros se van a tardar un poco más, pero en realidad pues van a aprovechar como esta bandada de acontecimientos muy particulares en cada uno, pero que en algunos matices se llegan a aparecer en un espejo con toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, la independencia buscada por los criollos, aprovechando o aprovechada, no sé, ahorita me van a comentar mis compañeros, por unos cuantos españoles, y padecida o sufrida por el resto de la población. Pero bueno, vamos a empezar pues con este primer tema que les propuse a ellos. ¿Quiénes lograron la independencia? Y vamos a empezar con Alex. Ok, bueno, es una pregunta bastante interesante porque en el caso de Centroamérica, por ejemplo, la Capitanía General de Guatemala, que pues era entonces como se llamaba toda la región, fue la que se independizó de España el 15 de septiembre de 1821. Pero en general, o sea, quienes buscan esa independencia, los próceres de la patria, pues sí, pertenecían a esta estirpe, ¿no? de los criollos, y es complicado decir que realmente ellos fueron los que no se beneficiaron, realmente ellos fueron los que totalmente se beneficiaron de esto. ¿Por qué? Porque ellos eran los dueños de básicamente los medios de producción, por decirlo de una manera más mercantilista, pero a su vez el pueblo en general, ¿no? Bajo, como tú mencionabas, ¿no? Bajo el ansias de independencia, bajo este patriotismo supuesto, ¿no? Del inicio de la época del descolonialismo americano, pues sí, viene y apoya estos movimientos, pero realmente quien se beneficia son estas élites sociales. Vemos como en el caso de bueno, y esto perduraría, ¿no? Por el resto de la historia de Centroamérica, vemos como las primeras cosas que se buscan hacer, y bueno, no sé si esto es material de la siguiente pregunta, pero igual la voy a agregar ahí, y lo primero que se busca hacer es constituir, ¿no? Una legislación, una constitución, porque Centroamérica se independizó porque sí, porque vamos en el carril. No teníamos ni siquiera una constitución y nos anexamos al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide en el año de 1822 para poder pues tener una legislación, tener realmente pues una constitución, una carta magna, y posteriormente, una vez ya con el material para poder realizar una propia, pues nos independizamos de México en el 23 y se crea la Unión Centroamericana. Pero el punto es, ¿quién se vio beneficiado por esto? La gente, la estirpe política de ese entonces. Vemos como el campesino no tenía casi voz ni voto, vemos como el indígena no tenía en lo absoluto voz ni voto. Realmente lo que pasó en Centroamérica fue un cambio de oficiales. Y esto se vio así hasta en el siglo pasado. Cita, por ejemplo, en el caso de Honduras, desafortunadamente, lo que fue el abuso de las empresas bananeras. Las multinacionales de este tipo vienen únicamente y explotaron a los recursos nacionales y dejan atrás una ola de pobreza, de subdesarrollo. ¿Quiénes se beneficiaron? La élite política de aquí, en cuanto a las mineras, a las bananeras, y la empresa extranjera. Realmente la población en general recibió, si poco o nada, de retribución por todo ese esfuerzo. Ok, y bueno, sí, aquí México y Honduras como que en esa parte se tocan, ¿no? Quizá ahí por la incapacidad del gobierno mexicano de aquel momento, que no sé, de alguna manera no quiso meterse en mayor problema con Centroamérica y decidió pues que se independizaran. Pero ahorita vamos a hablar de eso, Santiago, por allá, ¿quiénes lograron la independencia? Pues una pregunta bastante densa, porque Colombia tiene una particularidad en su historia, y es que va a iniciar y va a ser el proyecto de lanza de los españoles en la Nueva Granada. De hecho, una de las ciudades más importantes de Sudamérica va a ser Cartagena, pues por su atractivo portuario. Y allí es donde va a estar el Castillo de San Felipe y donde van a tratar de proteger su imperio a través de Cartagena. Pero en lo que ya nos centramos en la Nueva Granada, en el virreinato, que pues es un virreinato relativamente nuevo, que se va a crear hacia 1717, pues la Nueva Granada y Colombia específicamente toma protagonismo allí.
y Bogotá va a ser la capital de ese virreinato, y ese virreinato también contenía los países de Venezuela y también de Ecuador, bueno, y obviamente Panamá, que se va a independizar ya para el siglo XX. Entonces, pues esta característica especial va a hacer que nuestra historia colombiana sea muy diferente a, por ejemplo, la de Venezuela y la de Ecuador, aunque somos países hermanos, compartimos la misma bandera, el mismo libertador, muchas cosas, pero ya solo eso, ahí va a iniciar como algo no sé si que podríamos catalogarlo como de odio, envidia y de rencor por parte de los ecuatorianos y venezolanos, que finalmente nos va a llevar a que el proyecto de la Gran Colombia no prospere. Pero también va a iniciar con algo muy interesante, que va a ser la rebelión de los comuneros, que va a ser específicamente después de las reformas borbónicas, los impuestos y sobre todo el negocio del tabaco, que era indispensable aquí en Colombia. Pues los reyes van a decir que eso va a quedar solamente en manos de ellos, y que ellos van a decir quién cultiva y quién no cultiva. Allí se va a formar de los mestizos. Cabe aclarar que esta rebelión fue de los mestizos, que los criollos no tuvieron nada que ver, sino la gente de a pie. La gente de a pie pues se rebeló en contra del virreinato, porque esta también va a tener una característica especial, y es que el virreinato va a ser el odiado, pero el reino de España va a ser el amado. Va a ser lealtad por completo al reino de España, pero el virreinato sí va a ser totalmente odiado. Entonces esta rebelión va a fracasar por completo, y pues sus principales líderes van a ser descuartizados, y de hecho la historia nos cuenta que muchos de los cuerpos, de las partes, de los miembros de ellos van a ser mandados a todas las plazas públicas de Sudamérica, en Perú, en Ecuador, para que los españoles demostraran pues que era lo que nos esperaba si queríamos realizar otra vez. Pero ya va a llegar la independencia por parte de los criollos. Aquí ya los criollos van a tomar el protagonismo por completo, dejando de lado a los mestizos y dejando de lado a esclavos, con una particularidad en Colombia, y es la esclavitud proveniente de África, que fue el epicentro en Cartagena, pero también en el Pacífico. Entonces, obviamente ellos ocupaban el último estandarte de la sociedad. Los indígenas les seguían, tenían más derechos, pero pues no tenían lo mismo que los criollos. El caso es que los criollos van en 1810 a tener la primera independencia a través del movimiento de juntas, todo eso. Colombia se va a dividir en tres: en los que apoyan a los españoles, en los que están en la mitad y los que definitivamente no los apoyan. Y allí va a empezar una pelea en que muchas ciudades de Colombia, por ejemplo Bogotá, la principal, y lo que se celebra el 20 de julio, va a declararse autónoma, pero con lealtad al rey de España. Pero ciudades como Mompox sí va a ser muy radical. Va a decir: no, nosotros no queremos nada tener que ver con el rey español. Allí va a haber una pelea entre federalistas y centralistas, pero eso de criollos, la sociedad seguía en lo mismo. Iban a llegar otra vez los españoles para la reconquista, y es cuando aparece la figura de Simón Bolívar, otro criollo venezolano, que va a prometer ciertas cosas a los mestizos y a los esclavos, sobre todo, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, mejoramiento de condiciones para indígenas. Nos va a llevar a una guerra de independencia que va a finalizar el 7 de agosto, que también es otra fecha que se celebra en Colombia, y esa va a ser como con la batalla de Boyacá, va a ser finalmente donde salen los españoles del territorio colombiano para llegar a Bogotá triunfantes. Pero después de eso, la figura de Simón Bolívar no sería también vista, precisamente porque no cumpliría con muchas de las cosas, y muchos dicen que para mestizos e indígenas, y también sobre todo para esclavos, que estuvieran los españoles o que estuvieran los criollos en el poder, pues no les cambiaba mucho sus condiciones de vida. Entonces, pues es algo que va a iniciar así, y lastimosamente, como también nos decía Alexander, va a seguir durante los siglos posteriores aquí en Colombia. Entonces, eso es a pequeños rasgos una radiografía del proceso de independencia que va a durar más de 10 años en Colombia, algo característico y peculiar también.
Perfecto. Sí, ahí como que hay varias cositas que se parecen en ciertos países y como bien lo señalaste, ciertas envidias, rencores, muchos intereses contrapuestos va a ser lo que al final vamos a tener en cada uno de estos países. Ahora sí. Entonces comenzamos con, pues en el caso de Chile, ¿quiénes lograron la independencia? Bueno, el caso de Chile es bastante particular, a diferencia de los países centroamericanos o del caso, por ejemplo, de Colombia. A nosotros al principio no nos querían. Literal, Chile era una de las colonias que menos aportaba a España. Simplemente aportaba con un poco de, no sé, trigo y esas cosas, pero acá en Chile nunca hubo grandes yacimientos de oro, de plata, de ninguna de esas cosas que podía aportar realmente un valor a la economía española. La empresa, de hecho, de Pedro de Valdivia, que fue el fundador de Chile en 1541, fue una empresa bastante ambiciosa, porque él lo que quería, él lo que buscaba no era tanto un lugar donde poder extraer minerales o donde encontrar esclavos, etcétera, que era la mayoría ¿cómo decirlo? La mayoría de los propósitos que tenían los conquistadores en ese momento, sino que él quiso conquistar Chile por el simple hecho de tener ese plus de que había conquistado un lugar. Entonces, para España, Chile no valía casi nada. Y ese es el panorama que vamos a ver acá en Chile al momento de la conquista también. Acá no hay mucho español, no hay mucho peninsular, y la mayoría de los peninsulares que hay tienen todo el poder. Entonces hay un gran malestar criollo por parte de estas personas que dicen, pucha, tenemos pocos peninsulares y para los pocos que hay son los que ostentan todo el poder. Entonces, ¿qué pasa? Se nos junta el tema de España, el tema de Fernando VII, se nos junta un mal gobierno, que es el gobierno de García Carrasco, y además de eso se nos junta el tema de este malestar criollo. Y esto nos lleva finalmente a lo que se conoce primero como la conspiración de los Tres Antonios, que va a ser un proceso llevado a cabo por tres personas que tenían el nombre de Antonio, específicamente se llamaban, lo tengo aquí mismo, se llamaban, acá está, uno se llamaba Antonio Verney, el otro se llamaba Antonio Gramuset y José Antonio Rojas. Estos tres caballeros trataron de llevar a cabo un proceso de independencia ellos y escribieron una suerte de como texto constitucional que iba a ser las bases de la nueva constitución, pero lamentablemente a Gramuset se le quedó el maletín con toda la información en un lugar público, y esto fue encontrado por agentes de la corona y finalmente los tres fueron apresados. La conspiración por un proceso de independencia fue derribada totalmente. Dos de los conspiradores se fueron en un barco hacia España para ser enjuiciados, pero naufragaron y murieron en el camino. Y el tercero, que si no me equivoco fue el mismo Gramuset, se fue exiliado a España y no volvió. De hecho, cuando fue el proceso posterior, el proceso de 1810 de independencia, a él lo vetaron prácticamente de América porque dijeron es un sujeto demasiado peligroso para estar acá, va a incentivar más los ánimos de independencia. Eso sí, hablando del proceso en sí, el proceso que comienza en 1810, el 18 de septiembre precisamente este día, es un proceso bastante burgués, digámoslo así, un proceso bastante burgués y bastante monarquista. El proceso al principio tiene el fin de ser leales a Fernando VII, no tiene intenciones de independizarse, y el malestar criollo solamente se manifiesta a través de pedir que con esta junta de gobierno que se va a formar y después el Congreso Nacional se decreten una serie de medidas para que Chile pueda comerciar con otros países. Es una medida más que nada comercial para tener libertad económica y no a buscar fines independentistas como tal, sino hasta la entrada de los hermanos Carrera, que van a tener gran relevancia y van a ser considerados como los padres de la patria. De hecho, hasta 1811-12, no recuerdo muy bien,
todo este proceso va a ser, como ya decía, muy monarquista, y no va a ser sino hasta el golpe de Estado que va a dar José Miguel Carrera a este Congreso Nacional, que va a clausurar el Congreso Nacional y se va a proclamar a sí mismo y va a empezar a dictar todo este tema de la independencia, que esto realmente como que empieza a tomar forma. Y asimismo, este caballero Carrera después va a ser apoyado por otros burgueses de la época, otros criollos, y ahí va a recién nacer este sentido de independencia, de decir, pucha, sí, es muy bonito el tema de que queramos ser fieles a Fernando VII, pero queremos algo más. Y ahí es donde nace esta chispa de la independencia de manos de estos personajes que son considerados como los padres de la patria, que podemos nombrar al mismo José Miguel Carrera, a Manuel Rodríguez, a Bernardo O'Higgins, que fueron los que acompañaron todo este proceso de los vueltas de Estado de Carrera. Y que después finalmente también van a liberar a Chile del dominio español. Pero eso. Ok. Pues si a nuestros amigos que nos están escuchando, pues habrán visto este parecido en que en algún momento, de primera, creo que las colonias, si bien tenían algunos problemas, o los virreinatos tenían algunos problemas con España, había como cierta autonomía. Se puso más feo con las reformas borbónicas, pero de alguna manera pues estaban bien, vamos a ponerlo bien entre comillas. Pero ya con pues el abuso de las reformas, y luego viene esta incapacidad del gobierno español para pactar o defender después con Napoleón, pues eso hizo que dijeran, bueno, es que ya no saben gobernarnos, ¿no? Y empezar a propagar esa idea de quizás podemos ser mejor si nos independizamos. Pero bueno, ya teniendo como mapa que ustedes ya me plantearon aquí, yo les propuse que también platicáramos sobre, pues, estos proyectos post-independencia. Les platico un poquito por acá para tener un contexto. No sé cómo sea allá en los distintos países, no me alcanza el tiempo para ver cómo sería la independencia en aquellos lugares, pero acá por lo menos se tiene como muy marcado las etapas de independencia: un inicio, una organización, una resistencia y una consumación. En este año 2021, pues sí hubo como medio un acercamiento a lo que fue la consumación, pero muy leve por parte del gobierno. Yo me pregunto, bueno, quizás a lo mejor México es como de ese tipo de país medio extraño, pero no sé si en los demás países también tengan este tipo de división y de que quieran remarcar a uno o dos o tres personajes. También pues tengo que avisarles que acá en México pues fueron 11 años de lucha, entonces personajes había como para aventar. Entonces, dentro de los proyectos de independencia, a mí me asombra mucho que acá en México pues quieran como tapar ahí el sol con un dedo y decir, bueno, la primer forma de gobierno no fue la república. De hecho, a los que estaban poniendo la república pues los veían medio raros y un poco hasta anticatólicos, ¿no? Por lo que había sucedido en Francia. Mi pregunta es para Alex, que aquí él nos va a comentar, a lo mejor tiene otra idea con la consumación de independencia y con el imperio de Iturbide. ¿Qué les hizo decir, bueno, con México o con el imperio mexicano ya no? Y vamos a ir, no sé, por una monarquía o vamos a ir por una república. ¿Cuál fue el primer paso, Alex? Pues fíjate que interesante que menciones eso, porque en Centroamérica justamente fueron esas ideas de la Ilustración, ¿no?, las que vienen a impulsar a los padres de la patria, José Silvio del Valle, Francisco Morazán, Dionisio de Herrera, que vienen, pues ellos son los que, orgullosamente hondureños, vienen y apoyan, ¿no? Empiezan a gestionar esto en la Capitanía General de Guatemala para independizarse de España, viendo que la revolución en México pues tuvo éxito. Entonces nosotros también vamos a tirarnos a la independencia. Y se logra, y uno de los primeros proyectos es: ocupamos una legislación, ocupamos organizarnos, porque sí, la clase dominante
y esto no lo digo desde un punto de vista marxista ni nada que ver, yo no soy partidista, yo lo digo desde el punto de vista porque existía los criollos, la gente influyente, y existía la gente indígena y los esclavos, ¿no? Ellos vienen y dicen, vamos a organizarnos, porque no tenemos organización alguna y estamos muy divididos. Esto es algo que va a caracterizar bastante la región centroamericana. Entonces se une toda la Capitanía General de Guatemala al imperio de Agustín de Iturbide. Pero ¿qué pasa? Centroamérica nunca tuvo la intención de quedarse en el imperio. Lo que buscaba del imperio era orden. ¿Cómo vamos a organizar? Vamos a estabilizar la zona para que no venga ningún español, nos quite lo que acabamos de lograr. Protección geopolítica. Cuando se logra esto y se consideran listos, en 1823 ellos salen del imperio mexicano y crean la Unión Centroamericana. ¿Qué pasa con la Unión? Tenía grandes problemas. O sea, vemos quiénes eran los presidentes, Manuel José Arce, y igualmente pues teníamos esta pequeña problemática de cómo vamos a organizarnos, la gente todavía no está segura, cómo somos un estado unitario, somos un estado federal, o sea, no se sabía muy bien qué éramos. O sea, por último se crea en el 30, igual en la misma década de los 20, de los 1800, se crea la Federación Centroamericana, que ya es la última gran etapa, ¿no? Y el gran proyecto de unificación centroamericana que tenía Francisco Morazán, por ejemplo. Se crea esta federación, Francisco Morazán incluso fue 2 veces presidente, y realmente me gusta que mencionaste eso de la iglesia, porque el sistema era republicano, y existía esa gran división, ¿no? Porque en ese entonces, pues la religión especialmente, como les mencionaba, ¿no? Lo que primaba era, por un lado, la religión, que era la que pues, la gente, gente que trabajaba el día a día, la que tenía contacto con la que se basaban, ¿no? Realmente ellos basaban su pensamiento en base a lo que le decía el cura, el sacerdote. Y teníamos la gente influyente, que algunos estaban probando estas ideas liberales de ilustración, ¿no? De la separación de poderes. Por ejemplo, una de las principales razones por las que fusilaron a Morazán fue por eso, por la separación de poderes de la Iglesia y el Estado. Entonces, es importante ver eso. Y estas diferencias, por así decirlo, de pensamiento entre las 5 repúblicas centroamericanas fue la que provoca que primero dejemos de ser un estado unitario, nos convirtamos en una federación. Después, ya cuando vemos que la federación tampoco nos gusta mucho, vemos que empiezan a primar los intereses de las clases políticas de cada uno de los 5 estados originarios. En 1938, Honduras se separa de la Federación Centroamericana. Entonces, realmente Honduras no nace como Estado hasta 1938. Y es importante decirlo porque aquí se celebra el 15 de septiembre del 21, como fecha de independencia, cuando nos separamos de España. Pero Honduras tuvo otras 3 independencias. La independencia del Imperio Mexicano, la independencia de la Unión Centroamericana y la Federación Centroamericana. Entonces vemos que es un poquito desorden todo. El problema es, ¿qué es lo que prima? Cuando tenemos ya los 5 estados pues están separados, ya no existe la federación, el sueño que tenía Morazán de unificar a Centroamérica pues sigue latente, él seguía vivo y luchó por este sueño, pero no, lo que primaba eran los intereses nacionales a este punto. Entonces se separa Centroamérica y cada uno de los estados tira por su lado. Esto concluye, y digámoslo así, no se vuelve a intentar este sueño de unificación después de 1842, donde Morazán es fusilado en San José, Costa Rica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no preferimos unificarnos? Es justamente algo que yo me he esforzado bastante en entender, porque unidos seríamos más fuertes, en teoría, ¿no? Habríamos hecho frente, era la idea original, habíamos sido una capitanía general durante todo este tiempo. Realmente las diferencias que se formaron en Centroamérica y que dividieron a los 5 estados en lo que son hoy en día, nacieron, aparte de intereses políticos, intereses religiosos, e intereses del exterior, por ejemplo, Estados Unidos con la doctrina Monroe. Entonces vemos cómo esto realmente fue lo que generó esa problemática. Realmente Centroamérica no se unificaría de manera hipotética, digámoslo así, hasta las guerras filibusteras contra el famoso William Walker en Nicaragua. No significaría de manera política, en el sentido no de que un solo estado, sino de manera estableciendo lazos y de integración entre toda la región hasta 1960 con el CIECA, y de manera política, ¿no? Con el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, hasta el 13 de diciembre de 1991, hace casi nada.
Entonces vemos que esa ha sido la gran problemática y esos son los proyectos que faltan, que quedan pues ahí en Centroamérica. Eso fue lo que se quiso hacer, unificar Centroamérica, pero no se pudo porque primó más el interés de unos pocos, de alguien afuera del territorio. Excelente, excelente. Sí, eso no lo tenía en cuenta y me parece interesante que ahorita nos va a comentar Santiago que se buscaba esa unión, ¿no? Se veía a todas las colonias padecer del mismo mal, como decíamos anterior en otro episodio, padecer del mismo dolor de rodilla y decir, bueno, podemos unirnos, pero estos intereses pegados más. ¿O qué opinas, Santiago, ahí en Colombia? Es muy interesante lo que dice Alex, porque es como ver el espejo de lo que pasó aquí en Colombia, porque aquí pasó exactamente lo mismo. Obviamente, pues todo iba a iniciar mal y pues iba a terminar mal. Las cosas no se iniciaron bien, pero porque además era un sueño personalista, no era una idea de construcción de nación, sino era el sueño de Bolívar. Y en forma de agradecimiento, pues el estado de Ecuador o la capital Quito, igual que Caracas, decidieron unirse con pues la Nueva Granada, que correspondía a unas partes de Colombia, de Perú y a Panamá. El sueño de Bolívar obviamente era integrar a Bolivia, a Perú y más adelante a los países del Cono Sur, pero pues la opción más cercana era unir a los 5 países. No pudo con Perú y con Bolivia por diferentes razones, pero sí lo logró con Ecuador y con Venezuela, con Colombia y Panamá. Ese era su sueño y como los próceres de cada país en forma de agradecimiento lo decidieron hacer. O sea, no estaban del todo convencidos porque había unas rencillas allí internas, pero dijeron, bueno, hagámosle a ver qué pasa. Y pues es que cada uno tenía sus características. Primero, empezando que Colombia es muy diferente entre sí. Y por ejemplo, Pasto, que es una zona hacia el norte de Colombia, que limita con Ecuador, es una zona que odia y detestaba a Bolívar. De hecho, allá es difícil, obviamente hay, pero es difícil. Cuando tú llegues a Colombia vas a encontrar cualquier cosa con el nombre de Bolívar. Hay un departamento, la Plaza de Bolívar, el Parque Bolívar, pero en Pasto es difícil ver eso, precisamente porque allá no se valora mucho esa figura de Bolívar como libertador. Y Pasto también ha tenido que su cultura es un poco más parecida a la ecuatoriana que a la misma colombiana. Entonces hay unas diferencias que hacían casi imposible la unión. Y pues que los bogotanos, porque en Bogotá, como Bogotá era el centro de la capital de la Nueva Granada, estaban las principales universidades de todo el territorio. Entonces a los bogotanos pues los veían como simples estudiosos y desde otros países, sobre todo Caracas, no se les tomaba en cuenta en cuanto a la liberación. Decían ellos solo se dedicaron a pensar, se dedicaron a leer y a escribir, pero nunca cogieron las armas para liberar. Por otra parte, aquí los bogotanos, que siempre hemos tenido el tinte de ser orgullosos, pues vimos a las personas de Caracas, sobre todo de Venezuela, como simples militares, como militares que no tenían inteligencia. Bueno, entonces allí empezó una rencilla. Que con Ecuador pues no sería tanto, pero no habría tanta unidad. Entonces el problema es que cada país quería su proyecto y era diferente. Y bueno, Ecuador y Venezuela sí tienen una unidad un poco más cultural. Colombia es muy diferente en muchos aspectos. Incluso en los mismos departamentos las costumbres son totalmente diferentes. Y entre eso también iba a empezar la pelea entre centralistas y federalistas. Cada región creía que sus ideas debían primar en toda la república, en toda la nueva república. Digamos que durante el primer proyecto republicano de la Gran Colombia no se daría tanto eso, pero posteriormente a la separación el siglo XIX estaría caracterizado por guerras entre estos dos. Entonces hoy en día hacemos la pregunta ¿qué hubiera pasado si Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá pues hubiéramos sido un solo país? Y pues la respuesta
puede ser una potencia mundial. Bueno, así como los centroamericanos hacen esa misma pregunta, nosotros también la hacemos desde el sur de Sudamérica. Pero digamos que yo lo veo diferente porque ese proyecto nació muerto prácticamente. No tenía un respaldo político, no tenía un respaldo de la población, porque era los criollos decidiendo todo y los mestizos y esclavos e indígenas pues esperando a ver qué pasaba, expectantes. Nunca los incluyeron, entonces nunca pudieron decir, bueno, este es el proyecto que queremos con este país, ¿qué hacemos? No, sino que así como nació en el Congreso de Cúcuta, se iba a expandir, pero también de un momento a otro, cada país sacaría su constitución. Venezuela iniciaría con una constitución, y Ecuador también, y ese sería como el fin del primer proyecto de los tres países, y eso lo compartimos. Obviamente ninguno quiso que la bandera, ninguno se quiso quedar con la hegemonía de la bandera, y eso es lo que compartimos en la actualidad. La bandera de Ecuador y Venezuela y Colombia, pues la compartimos, y posteriormente Panamá se terminaría separando ya en el siglo XX, pues por cuestiones ya de Estados Unidos. Pero el primer proyecto, que pudo haber sido grande, inició muy mal, con un personalismo que es Simón Bolívar, que en otro espacio hablaremos también de la figura de él, porque para muchos es odiado, para otros es un héroe. Entonces nació bajo ese proyecto personal, iba a morir en el momento también casi que Bolívar moriría. Entonces ese primer proyecto sería un fracaso, y nos llevaría a tratar de repensarnos hasta la actualidad en qué habría podido pasar, porque de hecho compartimos una influencia y una estratégica del petróleo, y que cada país tiene sus yacimientos importantes, pero los tres hubiéramos podido ser casi que competir directamente con los Emiratos Árabes, con los países del Medio Oriente petroleros. Entonces eso es una de las cosas que nos ponemos a pensar, pero la otra es que si se quería hacer ese proyecto, pues nació mal y no iba a durar mucho y iba a continuar mal. También porque hubo una herencia colonial, o sea, no nos despegamos del todo, porque para muchos la capital debía ser Bogotá, para otros no debía tener una capital, pero Simón Bolívar lo llevó hacia la herencia colonial, y pues eso nos llevaría a que la Nueva Granada se viera como ese nuevo hegemón al que tocaba vencer, y posteriormente Venezuela y Ecuador terminarían no venciéndolo, pero sí independizándose. Entonces ese primer proyecto sería interesante, pero sería un fracaso para los tres países, pero sobre todo para la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, porque terminaría de decirnos qué es lo que sigue como país, y también perdiendo muchos territorios con Brasil, con Perú, luego Panamá, y pues en la actualidad que seguimos teniendo un diferendo con Nicaragua. Pero bueno, eso ya es otro tema, pero creo que ahí podemos ver el primer fracaso de la naciente República Colombiana. Excelente, sí, me parece ahí muy, muy, muy interesante cómo el sueño de un hombre, como tú bien mencionabas, ya estaba muerto, ¿no? No se había tomado en cuenta, y también a veces hablamos de estos países muy, muy fácil, pero es una extensión enorme, y esa extensión enorme pues te va a hablar de una multiculturalidad vasta, y que lamentablemente va a ser muy difícil tener contentos a todos, ¿no? Y que se respeten los intereses de todos, ¿no? A ver, Marcelo, allá en Chile, ¿qué propuestas había? ¿Por qué no se unieron a Argentina? ¿Por qué no se unieron a Perú? ¿Cómo se cuenta por allá? Bueno, acá en general se ignora bastante la parte argentina de nuestra independencia. De hecho, cuando se pasa, por ejemplo, en los colegios la materia de la independencia, nunca se menciona a San Martín como otro de los padres de la patria, que queramos o no,
tuvo gran relevancia para nuestro proceso y ayudó a que el Ejército Libertador de los Andes pudiera llegar acá a Chile y pudiera pelear contra los españoles para finalmente firmar la independencia. Pero en general toda la parte argentina de nuestra independencia se obvia o se olvida, no se pasa, principalmente por esta disputa histórica que hay entre Chile y Argentina. A la gente no le gusta reconocer el mérito de estos argentinos en nuestra independencia. El proceso de independencia acá en Chile es bastante estructurado, por así decirlo. Se suele dividir en 3 periodos: el periodo de la Patria Vieja, el periodo de la Reconquista y el periodo de la Patria Nueva. Durante la Patria Vieja, como ya he comentado, estaba este proyecto de la primera Junta de Gobierno que crea el Congreso Nacional en 1811 y que termina con los golpes de Estado, porque no fue uno, fueron como 4 más o menos, de José Miguel Carrera, que empiezan a partir de 1812 y terminan finalmente con la Reconquista, que se le suele llamar este proceso que empieza con el desastre de Rancagua, que es la derrota del ejército patriota a manos de los españoles. El periodo de la Reconquista es bastante, no se suele tocar mucho, pero es bastante interesante porque acá los españoles trataron de, durante ese periodo, a partir de 1814, derribar todo lo que se había construido a partir de la independencia. Vemos como en la Patria Vieja había este tema de que se había creado la Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional, que fue el primer como gran colegio que se creó acá en Chile. También se dictó la libertad de vientre, que permitía a todos los hijos de esclavos ser liberados. Y todas esas cosas, todas las instituciones que se crearon durante la Patria Vieja se desmoronaron. Aparte de eso, tenemos que durante el gobierno de Casimiro Marcó del Pont, este gobernador español, ocurren muchas matanzas, muchas amenazas a todos los que se quisieran sublevar y quisieran apoyar el proceso independentista. Se trató por todos los medios de acallar el sonido de la independencia, que ya estaba resonando más que nunca, principalmente por la obra de José Miguel Carrera, de Bernardo Higgins, y ahora también durante este periodo de Manuel Rodríguez, que actúa como una figura casi espía, ya que se infiltra dentro de estos círculos aristocráticos de la casta española, pasa información al Ejército Libertador, que se vio obligado a huir al otro lado de la cordillera y juntarse con San Martín. También empieza a generar un montón de revueltas. Hay un montón de como mini revueltas en pueblos, en ciudades, para apoyar el proceso de independencia, que a pesar de que son callados por los españoles, demuestran que los criollos ya estaban ya con este sentimiento de decir ya no más de este dominio español. Y es finalmente durante la batalla de Chacabuco cuando el Ejército Libertador vuelve y toma nuevamente el control de Chile y trata de llevarlo a un proceso de independencia. ¿Habrán otros conflictos con los españoles? Sí, habrán otros conflictos de los españoles, pero por lo general se consigue hasta la batalla de Chacabuco y finalmente después también la batalla de Maipú como los principales hitos que expulsan a los españoles del territorio chileno. Pero ese es el mayor problema, o sea, el menor de los problemas. Los españoles acá, durante el proceso de independencia, son el menor de los problemas, ya que entre las mismas figuras de los padres de la independencia había muchos problemas también. Entre los hermanos Carrera y Manuel Rodríguez con Bernardo Higgins había un gran problema principalmente de ego, porque ellos dicen por ahí que estudiaron juntos en Inglaterra. No sé si se sabe, pero Bernardo Higgins fue un hijo ilegítimo, fue un hijo fuera del matrimonio que después, ya cuando él estaba en su adolescencia, fue reconocido por su padre, que era Ambrosio Higgins, un gobernador un virrey del Perú, y lo mandó a estudiar. Y allá en Inglaterra, donde estaba estudiando, conoció a los hermanos Carrera y cuenta la leyenda de que lo trataban mal, lo trataban de guacho, etc. Y él trataba de demostrar siempre durante este proceso que él era más que el simple guacho que toda su vida le habían hecho creer. Sin embargo, a pesar de sus intentos, él durante las guerras de independencia participó bien poco, no tuvo mucha importancia, la verdad,
y asimismo después pretendió, una vez firmada la independencia en 1818, ser nombrado como director supremo, que era el cargo equivalente a presidente posteriormente. Y claro, se quedó en el poder, ostentó el poder y trató de generar una especie de dictadura. Se le trata por el general de dictador, ya que cuando asume el poder, él elimina a todos sus adversarios políticos. De hecho, manda a matar a José Miguel Carrera, a los hermanos de Carrera y también, por supuesto, a Manuel Rodríguez. Y este hecho de matar a estos padres de la patria que fueron tan importantes durante el proceso de independencia, que los Carreras y Rodríguez junto a San Martín fueron los que finalmente lucharon en estas batallas tan icónicas de la independencia. Ver estos símbolos de la nueva y naciente patria muertos a manos de un dictador que siempre se le vio como un guacho nomás y nada más, fue chocante, principalmente para Chile. Entonces su gobierno fue bastante caótico. Va a durar hasta 1823. Él pretendía ostentar el poder por más tiempo, pretendía alargar su mandato, pero finalmente termina abdicando principalmente por problemas económicos. Las guerras de independencia, bueno, desde antes de las guerras de independencia, Chile ya tenía problemas económicos por estas restricciones económicas que imponía la corona. Durante las guerras de independencia, lo poco y nada que había de economía se desmoronó, y finalmente después O'Higgins no puede arreglar esta situación económica en el país, así que va a hacer todo un caos. Se enfrenta también a la aristocracia, un movimiento bastante arriesgado para la época, porque la aristocracia más que mal seguía gobernando a pesar de ser independiente, y eso le generó mucho más descontento, así que todo eso, esas causas van a llevar después a su abdicación en 1823. Durante este proceso se van a crear algunos proyectos, como los proyectos de los ensayos constitucionales de la década de 1810 y después la de 1820, pero para final de este proceso independentista, como se le conoce, no hay nada todavía armado. No va a ser sino hasta 1830, años después de la independencia, cuando el proyecto realmente empieza a tomar un poco de forma con la primera constitución que se va a aprobar, que es la Constitución de 1831, que va a ser de corte conservador. Bien, pues, híjole, ahí me sacaste varias dudas y me respondiste otras. Creo que en el aspecto chileno me da la impresión de, al ser un territorio que estaba un poco más alejado de los demás países, el proceso de independencia fue más rápido, pero también en la reconquista trataron de hacerlo casi de inmediato, ¿no? Y me llama mucho la atención eso. Y con O'Higgins, bueno, creo que la mayor parte, no me quiero equivocar, pero la mayor parte de los libertadores de América pues tuvieron una formación en Europa, y eso pues les dio como una amplitud de visión, decir, ok, estas ideas vienen por acá, eso se tiene que cambiar, y bueno, esto pues nos va a dar apertura en las independencias. Bueno, ahorita con lo que me estaban platicando, me parece, me trajeron a la memoria un texto, y esto va en relación con lo que estamos platicando con el último tema, que bueno, ya a 200 años de todos estos acontecimientos, ¿qué tareas pendientes tiene cada uno de nuestros países? Y también, ¿qué tareas pendientes tiene pues Latinoamérica? Se tendría que unir, quizá no políticamente, pero sí formar ya una hermandad bien hecha en apoyo, quizá una hermandad humanitaria, que en ocasiones, a lo mejor en los partidos de fútbol no se alcanza a ver un poquito eso, porque la pasión rebasa ese tipo de deporte. Pero les digo que me hicieron recordar un texto en donde acá algún historiador del siglo XIX, que era Carlos María Bustamante, acá en México, pues daba como una cierta prevención a todos aquellos padres de la patria, que creo que, no sé, ustedes van a decir,
Luego, ¿sabes qué? Eso no queda acá en Honduras o esto no queda en Chile, pero creo que los latinoamericanos en general son como un blanco, negro, va de los extremos al otro. Y les voy a leer un poquito esto, que a mí me parece formidable. Dice: en las amenazas es valiente y en las obras cobarde. Sigue, no guía. Más fácilmente se deja violentar que persuadir. Con el mismo furor que favorece a uno, le persigue después. Fomenta los rumores, los finge, y crédulo acrecienta la fama, imita las virtudes o vicios de los que mandan. Estas son las principales condiciones y calidades de la multitud. Padres de la patria, cuidado con perder de vista este fiel retrato del pueblo. No sé si queda para todos los países latinoamericanos o únicamente es el caso mexicano. A ver, Alex, ¿qué tareas pendientes? ¿Qué opinas de este texto? Queda, desafortunadamente queda. En el caso, bueno, de Honduras, y no me tomen en mal, o sea, si hay algún centroamericano que me está escuchando, a mí me gusta Centroamérica, amo mi país también, pero también tenemos que reconocer que tenemos problemas y que tenemos que resolverlos. Y bueno, tú mencionabas algo interesante, ya que, por ejemplo, en el caso, cosas que quedan por hacer, la principal cosa que queda por hacer es la unificación, realmente. Y de hecho, algo interesante, los países latinoamericanos somos los primeros países en ser miembros del organismo regional internacional más viejo del mundo. La actual OEA se fundó en la final del siglo de los 1800. O sea, es el primer organismo regional del mundo, constituido por básicamente todo un continente. Y aquí estamos todavía, con grandes cosas por hacer. Entonces, una de las cosas que en el caso, bueno, voy a seguir primero Centroamérica y después voy a hablar un poquito de Honduras, es la unificación, no política, porque a este punto es imposible realmente reconciliar pues ese sueño que tenía Morazán, sino y los países centroamericanos somos conscientes de que tenemos que unidos somos más fuertes. Veamos el caso del CIECA, y estamos incluso expandiendo estas fronteras con República Dominicana, con Panamá, con la nación de Belice, y posiblemente Haití, a este organismo de integración regional. Pero vemos, como tú mencionas en el fútbol, la mal llamada guerra del fútbol, del 69 entre Honduras y El Salvador. Una guerra que no era por el fútbol, pero que la gente tomó ese furor, esa pasión, ¿no?, del deporte y la llevó a las armas. La guerra de las 100 horas, que le llama también. Y vemos cómo incluso hace 3 días, algo que a mí en lo personal me irritó bastante, y el presidente de la nación, Honduras, estaba hablando justamente de que Honduras tiene aún pendiente, o sea, hizo alusión a ese conflicto que hace más de 50 años ya casi, o sea, que El Salvador y Honduras pues ahora son países hermanos de nuevo. Y Santiago mencionaba pues también la pequeña conflictos que tienen con Nicaragua respecto a unas islas en el Caribe, que bueno, gracias a esas islas tenemos frontera marítima con Colombia, nosotros en Honduras. Y es importante ver cómo aún estamos peleando por eso, al menos aquí en el ámbito centroamericano. Nos hace falta esa unificación, ese pensamiento de que en bloque, como un bloque económico, un bloque político, quizás no como la Unión Europea, pero sí de una manera más unida, podríamos hacerle frente pues a muchas cosas, que creo que era en la esencia del sueño independentista de la Federación Centroamericana, de la Unión Centroamericana. Y en el caso de Honduras, algo que queda muy pendiente es la educación de la población. Vemos cómo la multiculturalidad que tú mencionabas en Sudamérica fue uno de los factores, ¿no?, por los cuales la división social era bastante marcada. Sí. Aquí en Centroamérica no fue tanto. Las culturas indígenas en Centroamérica, eran relativamente pequeñas, sin ánimo de ofender. Eran tribus que venían, pues, pueblos que venían huyendo de México, de la expansión zapoteca, expansión azteca, o sea, etc. Y vienen aquí a América Central, se establecen, pero cuando llegan los españoles no eran lo suficientemente fuertes. La más fuerte eran los mayas quiché, y ya estaban en decadencia cuando llegaron los españoles. Entonces vemos que esa división realmente aquí en Centroamérica se dio de orden político, de orden religioso, y lo vemos todavía marcado hoy en día. Aunque ya no es una división de Estado e Iglesia la que se está peleando, sino son divisiones partidistas. Independientemente del partido en el que se pertenezca, en lo personal yo no pertenezco a ninguno, se tiene que buscar el desarrollo nacional. Veamos, cito el ejemplo del milagro del río Han, Corea del Sur. Después de la guerra de Corea, que un país destruido casi por su totalidad, ¿cómo es hoy en día una potencia mundial?
Ellos invirtieron todo lo que tenían en la educación de su pueblo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos sanar esas heridas del pasado y llegar a un consenso, educar a la población, dejar de lado los extremismos políticos, dejar de lado esas divisiones ridículas, efímeras, de un momento? Hace un par de semanas se dio un partido entre Honduras y El Salvador justamente para las eliminaciones de Qatar 2022, en las cuales un grupo de salvadoreños tomaron una bandera hondureña y la tiraron hacia y todo es como que sí, wow, aquí respeto a la bandera y la. Y una gente se pasó de furor diciendo que sí, que no aprendieron del 69, y como que ¿eso qué tiene que ver? O sea, es un partido de fútbol. Somos dos estados que en el mundo, en la vida, deberíamos de volver a pelear de la manera que se hizo. Y justamente esa falta de educación, esa falta de conciencia política, de conciencia patriótica, es lo que creo que queda pendiente para el caso de Centroamérica, para el caso de Honduras, porque patriotismo no es amar un partido, no es amar un concepto, una idea, es trabajar por tu país, por tus amigos, por tu familia, porque estas personas puedan vivir y tengan una oportunidad en la tierra en la que tú naciste. Eso, lo demás, es nacionalismo extremista. Entonces, eso es, o sea, creo que, y me sería bonito que al menos aquí en Centroamérica, pues, se trabajara más aún en eso. Y creo que, pues, afortunadamente, y confío en el que organismos como el SICA, por ejemplo, siguen trabajando para eso. No es que están haciendo un mejor trabajo, pues bien, tienen 30 años de haber nacido, básicamente, pero ojalá que en un futuro pueda decir con un mayor orgullo que soy centroamericano y que vengo de Honduras, de una región que pues está luchando pues por ser mejor. Qué bien, Alex, sí, esperemos que sí, y yo creo que tengo confianza en las siguientes generaciones porque vemos contenido y no me vas a dejar mentir, y también Santiago y Marcelo, como somos divulgadores en redes, pues hay cierto respeto y hay cierta fascinación por saber qué pasa en tu país, qué me puedes contar, y creo que eso a la larga pues estamos sembrando algo que posteriormente pues puede fructificar en aquel sueño que tiene Alex, ¿no? Santiago, cuando nos agarraron el huracán acá en Baja California, me puse a leer sobre Simón Bolívar un poquito, porque acá pues el presidente de mi país empezó como a adorar demasiado a Bolívar. Y me llamó la atención que casi a las vísperas de su muerte, pues mencionaba que la América es ingobernable para nosotros. Y así el sueño de Bolívar se viene abajo. Con esa tarea, con esa premonición que tenía Bolívar de ya ver su sueño destruido, ¿qué tarea pendiente queda en Colombia? En Colombia es muy, muy difícil, ¿no? Pero antes de entrar a eso, y con respecto al texto que leíste al inicio de este punto, me hizo recordar precisamente la pelea entre Bolívar y Santander, que pues aquí en el momento en que fue iniciaron la expedición, juntaron tropas, juntaron personal, armas. Bolívar y Santander pues eran uña y mugre, se dice aquí en Colombia, como eran los mejores amigos. Y pues juntos lograron sacar a los españoles del territorio colombiano. Pero ya llega la Gran Colombia, el presidente de Colombia va a ser Santander, y pues cada uno va a tener su presidente, pero Bolívar y Santander van a empezar a reñir, van a empezar a ser paranoicos el uno con el otro, que el uno le quiere quitar el poder al otro, y de hecho se va a llamar la conspiración septembrina, cuando algunos intentan matar a Simón Bolívar, porque él ya se había declarado dictador de la Gran Colombia. Y precisamente pues es por eso que se le llama a su pareja, porque no podríamos decir que fue esposa o novia, su pareja, la libertadora del libertador, porque ella lo salvó en su momento de que lo mataran, pero Bolívar le perdonó la vida a Santander. Entonces eso que leíste me recordó mucho esa pelea, que es una de las tantas, es la principal, pero es una de las tantas que ha existido. Pero para ya entrar al tema de que queda pendiente, yo pensando en esto, pues se me vinieron muchas cosas a la mente, pero
en todas ellas se resaltaba algo en Colombia y es la violencia. La violencia nos ha atravesado la vida en todos los aspectos a lo largo de la historia, porque siempre hemos mirado y hemos mirado hacia atrás, bueno, ¿cuándo empezó? Y nos hemos preguntado, ¿desde cuándo somos así? ¿Somos así? ¿Hay alguna opción de mejorar? Y pues la respuesta es miremos desde la independencia, porque pues nosotros como latinoamericanos tenemos algo en común y es que tenemos la historia partida. Es un momento cuando llegaron los españoles, la colonia, y de ahí empieza nuestra historia en sí, como repúblicas. Entonces miremos desde ahí a ver si hay algo que nos haga mirar por qué somos así, porque pues ustedes sabrán que Colombia ha vivido épocas de violencia duras, que lastimosamente lo seguimos viviendo, obviamente no tanto como en otras épocas, porque en épocas anteriores era el narcotráfico, grupos guerrilleros, grupos paramilitares, entonces se juntaba todo y pues vivir en Colombia era casi un milagro, pero pues ahorita las cosas han mejorado, pero no significa que no haya violencia, y a lo largo de la historia la violencia en Colombia muta, no desaparece, sino que cambia de forma. Primero fue la violencia entre los partidos políticos, luego fue la violencia de guerrillas, de paramilitares, luego llegaría la violencia de narcotráfico, entonces no se acaba. Pero una de las cosas características de la violencia en Colombia es, primero, y que es una deuda que tenemos todavía desde la independencia, es mirar a la otra persona como un interlocutor válido, es decir, tus ideas valen tanto como las mías. Lleguemos a un punto en el que podamos construir, y eso también es algo que decía Alexis. En Colombia primero va a llegar una periodo de la patria boba, que así lo llamó Antonio Nariño, porque pues fue un momento en que se pusieron a pelear y a pelear en batallas a ver qué proyecto íbamos a realizar en la Nueva Granada, si el federalista o el centralista, y eso lo aprovecharon los españoles para el periodo de la Reconquista, que es algo que compartimos también con Chile, como nos decía Marcelo, pero pues digamos que desde ahí como que no tenemos una posibilidad de llegar a consensos. O sea, obviamente nunca vamos a estar de acuerdo a todo, pero lleguemos a consensos y entendamos que nuestra opinión no es la única que vale, sino que hay muchas opiniones así, y pues eso más adelante va a generar exclusión política, que va a generar más violencia, que va a generar, entonces, una de las raíces de la violencia, porque hay muchas en Colombia, pero una es eso, no ser capaces de llegar a consensos, y es algo que pues desde nuestra cuenta siempre hemos criticado, pero siempre hemos fomentado, el entender que somos totalmente diferentes, así seamos del mismo partido político. Pero pues también la corrupción, ¿no? La corrupción es algo que nos atraviesa también a todos, pero que inicia desde allí, porque de los primeros antecedentes en Colombia es cuando están durante ese periodo de la patria boba y se enteran de que los españoles ya pisaron tierra colombiana. Los gobernantes de esa época van a abandonar, primero llevándose todas las riquezas que se habían conseguido, y van a abandonar el barco, por así decirlo, y se van a llevar todo. Y también la corrupción va a mutar en Colombia hasta el punto en que pues, la sociedad es corrupta desde sus bases hasta el presidente de la República. Y pues yo creo que ya para finalizar este punto en cuanto a Colombia, pensando también en algo que rescatamos mucho de los mexicanos, y es su valor a la herencia indígena, su rescate a eso, porque aquí en Colombia no pasa eso. Pensamos, obviamente, en nuestra cultura principal, que iban a ser los muiscas, aunque hubo muchas, los de San Agustín, los zenúes, que van a ser los únicos en Latinoamérica que van a tener un sistema de regadíos, una tecnología bastante avanzada para la época. Los caribes, que se van a ubicar en la zona caribe de Colombia, los taironas, bueno, van a haber muchas, pero los que más se conocen y la base de la población va a ser los muiscas. Esa cultura no se puede comparar con los incas, con los mayas, con los aztecas, pero no hay un rescate de la herencia cultural, no hay un rescate de decir venimos de allá
muchas de nuestras costumbres, muchas de nuestras comidas, de bebidas, vienen de allá, pero aquí en Colombia hace mucha falta eso y que también tiene que ver con la educación. Desde el colegio se nos dice que la conquista y la colonia fue un proceso, pero no se empieza a cuestionar cómo fue ese proceso, qué pasó, cómo éramos antes, y pues hasta el punto en que desconocemos de dónde venimos. Y también aquí en Colombia todavía hay muchas culturas indígenas existentes, hay muchas lenguas que todavía siguen vivas, otras que se murieron, como la chipcha, pero no hay una valoración de esa cultura, no hay una valoración de esas costumbres, y como colombianos no valoramos eso, y creo que es algo que tenemos que empezar a hacer, cosa que los mexicanos, pues por lo menos que lo vemos desde acá, sí lo hacen. Obviamente también tendrán sus críticas de hacerlo mucho más, pero en comparación con Colombia eso no pasa. De hecho aquí pues es casi que buscamos echarle tierrita, o sea, olvidar ese proceso, tratamos de olvidar que fuimos en algún momento indígenas y que nuestra sangre es indígena, así sea en un 20%, pero lo es. Entonces yo creo que para Colombia hay esas tareas pendientes, hay muchas más, pero esas son las principales que yo puedo ver. Cierto, a mí me gusta esa parte de México que, bueno, ya vista desde que alguien extranjero lo diga, digo, ok, no lo había visto de esa manera, pero es cierto, aunque, bueno, como tareas pendientes también, pues existe ese detalle de sí, a lo mejor recordar las culturas indígenas, pero también sin olvidar que hay culturas indígenas en el presente, ¿no? Y que no solamente hay que recordar o maravillarse de la antigüedad, sino también del presente, que eso a veces los mexicanos somos muy olvidadizos de eso. Marcelo, ¿qué te pareció la lectura? ¿Sí son allá en Chile así o son completamente distintos o ajenos? Bueno, a diferencia de estos otros países que tienen un legado o que tienen figuras tan icónicas como Bolívar, Ajá. Para nosotros el proceso de independencia fue básicamente un proceso transitorio. Las cosas acá en Chile siguieron igual durante el siglo XIX, no cambiaron muchas cosas en realidad, y no fue sino hasta el siglo XX cuando las cosas realmente empezaron a cambiar. Okay. El proceso de independencia en sí trajo la novedad de la igualdad ante la ley. También después abrió el paso a la secularización, dio paso también a que se visibilizara un poquito más este tema de la diversidad que había dentro de Chile, pero no resolvió básicamente ningún problema. Más allá de eso, fue una cuestión política, pero que no resolvió las cuestiones estructurales que eran más de carácter social. Por ejemplo, O'Higgins, durante su gobierno, trató de legislar para que los indígenas, principalmente los mapuches, porque él durante su infancia vivió rodeado de todo este ambiente mapuche, trató de legislar a favor de ellos, pero las legislaciones que tuvo O'Higgins no tuvieron gran impacto realmente, y siguió habiendo un problema de desconocimiento ante las culturas originarias, de maltrato hacia las culturas originarias, etcétera, que terminó después durante el siglo XIX con matanzas, con verdaderos genocidios como el genocidio Setnam, a manos de inmigrantes alemanes, si es que no me equivoco, y también en que muchas veces las personas que eran de las etnias originarias de acá de Chile fueron transportadas por extranjeros, por inmigrantes extranjeros desde Chile hacia Europa para exponerlos en zoológicos humanos. Acá en Chile el problema de los indígenas es bastante grave, una lucha que ahora más que nunca en estos últimos años ha resonado bastante, y se está tratando de terminar con ese problema, porque de hecho, no sé si se sabe, pero estamos en medio de un proceso constituyente en el cual la presidenta de nuestro proceso constituyente es una persona de la etnia mapuche. Ella está asesorada también por una machi, que es como una suerte de curandera o como una especie de sacerdotisa de la cultura mapuche, que también está dentro de esta convención constitucional, pero
fuera de estas cosas políticas, en Chile queda mucho todavía por pensar en temas de indigenismo. También tenemos el tema de que para Chile, como ya lo mencionaba, la independencia fue un proceso transitorio, fue un proceso meramente político que no tuvo la relevancia que tuvo en otros países. Por ejemplo, como ya comentaban los otros compañeros aquí, la figura de Bolívar es muy importante, no solamente para los países en donde tuvo principal injerencia, pero también para Latinoamérica como tal. La figura de San Martín también, pero acá nosotros no tenemos una figura tan icónica que llegue a traspasar fronteras, y eso también permite que la identidad nacional no se base tanto en la independencia, sino en procesos posteriores. Okay. La identidad nacional de Chile se ha formado principalmente en base a las dictaduras que hemos tenido, principalmente en el siglo XX. El siglo XX para Chile fue el verdadero proceso fundacional de una identidad nacional como tal, y no es sino hasta los años 60 y 70 cuando empieza todo el boom por la lucha entre socialismo versus capitalismo en Chile, cuando empieza a entrar, cuando realmente se empieza a tocar estos temas de identidad nacional. Y aún así tenemos temas pendientes porque nosotros no tenemos como tal una identidad nacional. Durante el siglo XIX, por ejemplo, en Chile, nosotros pasamos del yugo de los españoles al yugo de una élite pequeña y que era de origen español también, y aparte de eso a manos de los ingleses que vinieron acá y empezaron a comprar empresas, etcétera, y básicamente fueron ellos los dueños de Chile durante el siglo XIX. Eso se ha reflejado también en la deuda histórica que trajo Bernardo O'Higgins cuando pidió dinero a la corona inglesa para ayudar durante las guerras de independencia, y que no se va a saldar sino hasta finales del siglo XIX. Pero como tal, nosotros tenemos este problema de que no tenemos una identidad nacional como tal. Nosotros celebramos el 18 de septiembre, pero muchas veces no se sabe qué es lo que se celebra realmente. No se sabe que la independencia no se llevó a cabo el 18 de septiembre, sino que fue el 12 de febrero de 1818, y que lo que se celebra el 18 de septiembre es una cosa totalmente distinta, que es el inicio del proceso independentista. No se conoce mucho de este tema de la identidad nacional, y se lleva a problemas como el de la discriminación y de la no apertura del mundo hacia las etnias aborígenes, a la discriminación. También tenemos el problema de que estamos marcados por el tema de la dictadura de los años 80 y 70, y eso cala mucho más que el proceso de independencia acá en Chile. Bien, creo que lo resumiste perfecto, y creo que son también pedacitos acá, viene ese espejo chileno de decir, bueno, pues acá también hubo ese problema de dictaduras, pero creo que ustedes en la dictadura, me parece, y acá se ve de este lado, que eso los hizo ser más críticos y más feroces en pelear cada uno de sus derechos, y a lo mejor eso lo vemos desde la prensa extranjera, pero cada vez que hay a lo mejor un ataque a alguno de sus derechos o están en contra de algo, el pueblo chileno salta y se expresa. Y creo que a diferencia del pueblo mexicano, como que a veces es medio tibio en ciertos aspectos, pero creo que eso ayuda un poquito en esa efervescencia que tiene el pueblo chileno en defender lo suyo. Y yo creo que lo bueno es que están en esa construcción de identidad nacional, si lo podemos ver así, porque esa pasión que tienen creo que va a ayudar mucho a esa construcción. Perdón, si te interrumpo. También sí, dime. También. Que es precisamente a eso a lo que yo iba, que el proceso de la dictadura caló muchísimo más que la misma independencia, que para otros países es fundacional para esta identidad nacional. Acá para nosotros la dictadura es lo que fundamenta las bases de lo que ahora nosotros conocemos como la identidad nacional, y que también ha llevado al proceso, por ejemplo, del 2019, el estallido social, que se le suele llamar, que caló muchísimo porque precisamente empezó a criticar todos estos resquicios coloniales, empezó a criticar el problema del indigenismo en Chile, etc. Abrió paso a que realmente hubiera una crítica a la historia. Bien. Pues, compañeros, amigos, me gustó mucho esta charla. Me parece que confluimos y nos vimos en ciertos espejos,
vimos como que realmente padecemos a veces del mismo mal, quizás en grados distintos, pero estamos haciendo eso y me encanta que ustedes pues sigan divulgando la historia, porque eso es algo que se tiene que estar contando constantemente, ¿no? Y bueno, nada más para terminar, ¿quieren comentar sobre sus redes? ¿Dónde los pueden encontrar? Si quieres empezamos con Alex. Claro, bueno, me quedé ahí con un comentario, pero... Ya, sí. Si quieres rápido, para ir cerrando. Okay. Claro, bueno, mira, algo que mencionó Marcelo que me llamó mucho la atención es justamente eso, la construcción de la identidad nacional aquí en Honduras, por ejemplo, no fue sino hasta 1982 que se crea la constitución actual, y desde entonces hasta hoy día, 39 años después, todavía no se ha hecho un solo mecanismo de consulta popular en una democracia republicana según la constitución. Entonces todavía nos falta una independencia más, que es la independencia de la bobada, la independencia real de un pueblo que pues, realmente comienza a pensar, razonar y a elegir candidatos pues, que sepan cómo manejar un estado y no sus propios intereses. Pero bueno, ese es el comentario. Las redes, y bueno, no sé, nos pueden seguir en Instagram o en Spotify como Derek Hornest, y a mí personalmente como Alexander Galeas 117. Y ahí estaremos para seguir analizando la historia y la política. Perfecto, Alex. Santiago. Ahí también para hacer un comentario pequeño de sí, lo sí, que sí. dijo Alex, y es que pues aquí no hemos sufrido con identidad nacional, pero sí nos han querido imponer cierta identidad. Entonces duramos más de 100 años con una constitución en la que se decía que para ser colombiano se debía ser blanco, católico, hombre, y durante todo el siglo XX duramos con eso. Ya con la constitución de 1991 fue que nos pensamos como multiculturales, cosa que es muy obvia, que se ve desde afuera, pero que nosotros no nos pensamos, precisamente por el Partido Conservador, por la Iglesia Católica, pero pues fue hasta ese momento en que nos pensamos como diferentes dentro de un mismo país, y pues desde esa época digamos que Colombia ha venido teniendo algunos cambios, pero han sido lentos, como todo en Latinoamérica, han sido lentos, han sido progresivos, pero bueno, ya para terminar, pues no, nuestras redes, aclarar también que pues no soy el único administrador de la cuenta, comparto con Melanie también, que no nos pudo acompañar hoy, pero pues principalmente nosotros estamos en Instagram, y por allí hacemos todo, que es @historiaofcolombia. Es of Colombia porque la de Colombia ya estaba tomada, entonces tocó básicamente por eso. No es nada de honor al inglés, no, sino pues ya estaba tomada la otra. Y pues no, el canal de YouTube hay unas cosas, pero está en construcción, listo. Bueno, pues ahí está. Marcelo. Sí, bueno, también quería contar un poquito que el tema me parece interesante lo que plantea Santiago, de que en Latinoamérica los procesos en general son lentos, y es verdad, porque, por ejemplo, cosas como el divorcio acá en Chile no existieron sino hasta los años 90. Es recién ahí cuando empiezan todas estas cosas, y el problema de la identidad nacional va más por eso, que son países muy conservadores, que su identidad nacional era una identidad bastante conservadora, bastante retrasada en el tiempo, etcétera, que quedó como resquicio de todo este siglo XIX y XX. Pero bueno, ya terminando con esto, me pueden encontrar en mis redes sociales, el Rincón de la Historia en Instagram, y ahí también, si se meten a mi perfil, van a encontrar el link abajo en el perfil, van a encontrar el link a mi canal de YouTube, donde también hablo un poco de historia. Me enfoco mucho más, como ya decía, en la historia medieval y moderna, pero me gustan mucho los temas americanos, y prontito se van a ver algunas cosas sobre eso. Excelente. Pues sigan estas cuentas, de verdad tienen variedad de contenido en el ámbito de historia, y pues les agradezco su asistencia. De verdad me gustó mucho esta charla, y esperemos pronto repetirla, porque hubo varios temas ahí como pendientes que se nos escaparon de las manos, pero les prometo que abriremos otro espacio para que estén completamente invitados. Y
pues antes de dar el corte al episodio, no sé si me quieren regalar una foto. No sé, Marcelo, si para la publicación puede ser regalarme ahí tu cámara. Ándale, déjame tomar captura. Ahorita les digo, listo, 3, 2, 1. Ah, está, perfecto. Pues gracias, muchas gracias por su participación. Y pues estaremos subiendo el episodio en lo máximo 48 horas en lo que hacemos la edición. Un fortísimo saludo allá a México, Colombia, Chile, y ojalá pues puedas verlos en otro momento, y pues ahí a ver qué ando. Está súper ameno y súper feliz de haber compartido con ustedes. Y yo lo mismo, gracias por la invitación, y pues chévere también conocer las perspectivas de otros países latinoamericanos, hermanos, y pues que se repita, aquí siempre a la orden, ¿listo? Excelente. Pues gracias, déjenme pasar. Bueno, también Marcelo. Quería mencionar, perdón por interrumpir, pero también quería agradecer por este espacio para dar a conocer un poquito estas perspectivas. También me gustó mucho haber conocido las perspectivas de otros países que yo la verdad no conocía. Así que muchas gracias por esto, muchas gracias por la invitación y gracias. No, pues ahí estamos. Entonces el canal de Repensar la Historia está para ustedes. Cuando tengan algún proyecto en mente, no se olviden de nosotros y pues nos sumamos. ¿De acuerdo?